Hola y bienvenido seas a este video. Hablaremos un poco acerca de las características de Venezuela en el siglo XIX y su transición a ser un país petrolero. El siglo XIX en Venezuela presentó muchos vaivenes políticos. Entre estos acontecimientos están el proceso de lucha por la independencia, las tres repúblicas fallidas, la formación de la Gran Colombia y su posterior separación. Para mediados de siglo, Venezuela se encuentra en una situación crítica. En el aspecto económico, una grave crisis económica mundial se hace sentir desde 1842. La política presenta una situación de descomposición. En 1850, el poder está en manos de la hegemonía de los hermanos Monagas. Por la parte social, existe un gran descontento por parte de los soldados que habían luchado en las guerras de independencia, pues no les habían cumplido sus promesas de recompensas económicas y tierras. Los ideales políticos y sociales dividen al país en dos bandos, los conservadores y los liberales. Los conservadores eran representados por José Antonio Páez y buscaban fortalecer el modelo centralista del poder. Por otro lado, estaban los liberales, representados en ese momento por Antonio Leocadio Guzmán, y que buscaban un modelo federalista o descentralizado. El 20 de febrero de 1859, Tirso Salaverría asalta el cuartel de Coro, lo que marca el inicio de la Guerra Federal, que se da principalmente en el occidente del país, aunque en todo el territorio hay guerrillas presentes. Entre las batallas más importantes están la de Santa Inés el 10 de diciembre de 1859, donde ganan los liberales, el asedio de San Carlos del 3 al 10 de enero de 1860, donde muere Ezequiel Zamora y ganan los conservadores, y la batalla de Coplé el 17 de febrero de 1860 también, donde ganan los conservadores. En marzo de 1861, José Antonio Páez regresa a Venezuela. Esta situación resulta en la proclamación de una dictadura encabezada por el propio Páez, aunque es dirigida realmente por Pedro José Rojas. El Tratado de Coche se firma el 23 de abril de 1863, acuerdo que le pone fin a la guerra y a la dictadura paecista. Además, establece a Juan Crisóstomo Falcón como presidente. Entre las consecuencias de la Guerra Federal encontramos que la realidad nacional cambia poco. Deja aproximadamente 200.000 muertos, repercute de forma negativa en la ganadería y la estructura agraria tradicional no cambia significativamente. En materia educativa, la guerra produjo una gran deserción escolar por parte de alumnos y profesores. En 1864, la educación adquiere un carácter obligatorio, gratuito y posee libertad de enseñanza. La Revolución de Abril sucede el 27 de abril de 1870 y Antonio Guzmán Blanco toma el poder al derrocar a José Ruperto Monagas. Poco después, reconoce la Constitución de 1864 y nombra a su gabinete. Guzmán Blanco tenía ideales centralistas, aunque con apariencias de federalismo y nacionalismo. El 15 de abril de 1873, el Congreso lo elige presidente de la República para cumplir un periodo de 4 años. Antonio Guzmán Blanco tuvo 3 periodos presidenciales y entre sus obras destacan que cambia el nombre del Partido Liberal al Gran Partido Liberal Amarillo, establece el matrimonio civil, hace entrar en vigencia el decreto de instrucción pública, gratuita y obligatoria, unifica la moneda nacional, busca la modernización del país mediante la construcción de obras públicas y medios de transporte y establece un servicio de aseo urbano y normas de higiene. En cuanto a estas obras públicas, construye el Palacio Federal Legislativo, el Panteón Nacional, la carretera entre Caracas y los Valles del Tuy, un sistema de líneas de telégrafo y las vías férreas de Valencia a Puerto Cabello y Caracas-La Guaira. El liberalismo amarillo es el nombre por el que se conoce al periodo de 3 décadas en la política venezolana, que fue influenciada por los pensamientos de Antonio Guzmán Blanco. Este periodo va de 1870 hasta 1899. Los presidentes que conforman esta etapa aparecen en pantalla. En la Revolución Legalista de 1892 se logra la renuncia de Andueza Palacio a la presidencia, por lo que Joaquín Crespo entra a Caracas y asume el poder. En la Revolución de Queipa de 1898 se produce un alzamiento en armas en contra de Ignacio Andrade. En una de sus batallas, Crespo muere por una bala. La Revolución Liberal Restauradora fue una campaña militar liderada por Cipriano Castro en 1899, que implicó la participación masiva de los andinos en la política venezolana, alejándose de las antiguas formas de gobierno. El 23 de mayo de 1899, Castro invade las fronteras con Colombia y declara sus intenciones contra el gobierno inconstitucional de Ignacio Andrade.
Luego de vencer en el combate de Cordero, Castro decide ir a Caracas por Mérida y Trujillo. El presidente Andrade organiza un ejército para intentar derrotar a Castro, sin embargo, renuncia a su cargo el 19 de noviembre de 1899. El 27 de octubre de 1899, Castro entra a Caracas y al día siguiente inicia el gobierno liberal restaurador. Este se caracterizó por ideas centralistas, la creación del ejército moderno en 1901 y la dinamización de la economía dependiente del café. Castro trató de cancelar la deuda externa y restaurar a la Gran Colombia. Se alió con los caudillos más influyentes de todo el país, lo que creó un descontento que provocó la Revolución Libertadora entre 1901 y 1903. También restableció los 20 estados federales y en 1901 nombró a Juan Vicente Gómez vicepresidente del país. Para 1908, Castro va a Europa para someterse a un tratamiento quirúrgico, mientras que Juan Vicente Gómez toma el mando provisionalmente. El 19 de diciembre del mismo año, Gómez, con ayuda de potencias internacionales y caudillos venezolanos, da un golpe de estado contra Castro y asume la presidencia de forma definitiva. Al principio se mostró liberal, sin embargo, poco después mostraría su carácter dictatorial. Juan Vicente Gómez trabajó con el lema de unión, paz y trabajo, y estuvo en el poder desde el 19 de diciembre de 1908 hasta su muerte, el 17 de diciembre de 1935. El 27 de abril de 1910 es elegido como presidente constitucional para el periodo 1910-1914. En 1913, él decide continuar en el poder. Año siguiente, el Congreso de Plenipotenciarios lo designa presidente provisional. En 1915, es elegido como presidente hasta 1921. La dictadura gomecista es una época muy interesante en la historia de Venezuela. En los aspectos económicos, se evidencia la dualidad entre la Venezuela agrícola y la petrolera, y en 1925 el petróleo supera el café como producto de exportación. También se favorecen las inversiones extranjeras. Por la parte social, hay una variación demográfica, de estratificación social y de fin del caudillismo. A partir de 1920 la población aumenta y hay un éxodo campesino masivo. Finalmente, en el ámbito cultural hay un descuido de la educación. De hecho, la Universidad Central cierra desde 1912 hasta 1925 y la inscripción escolar primaria baja de forma considerable. Para mantenerse en el poder, Gómez cambió la Constitución varias veces. El septenio de 1915 a 1921 coincide con el inicio de la Venezuela petrolera, lo que impulsa cambios económicos y sociales en un país que estaba paralizado a nivel político. Entre 1928 y 1935, Gómez crea el Banco Obrero y el Agrícola Pecuario, además de promulgar la primera ley del trabajo en Venezuela. También canceló la deuda externa a pesar de la crisis económica mundial. El 7 de julio de 1931 se juramenta como presidente por última vez. Aunque se conocía la existencia del petróleo en tierras venezolanas desde hacía años, fue en 1914 que se perforó el primer pozo petrolero. El 17 de agosto de 1917 se empieza a refinar el petróleo en San Lorenzo, Zulia, y ese mismo año se hace la primera exportación. El boom petrolero en Venezuela afecta principalmente la economía y el aspecto social. Para 1928, Venezuela era el primer país exportador de petróleo en el mundo y el segundo productor. Por la parte social, aumentó el éxodo campesino y la sociedad venezolana empezó a evolucionar a la urbanidad. Muchas gracias por su atención.